Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Javier Martínez Bautista, soy neurólogo pediatra. Y bueno, el tema que hoy me invitaron a compartir con ustedes se llama abordaje de la primera crisis epiléptica. Bueno, les damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales de Medicasur. Las preguntas las vamos a contestar hasta el final. Bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar con los objetivos de nuestra plática. Esos son los objetivos que vamos a tocar hoy. Vamos a ver algo de epidemiología, vamos a revisar algunos conceptos básicos que es muy importante que nosotros tengamos y los manejemos de manera adecuada y todos los manejemos de la misma forma. Vamos a ver cuál es el abordaje de una primera crisis epiléptica. Vamos a ver qué factores tenemos para que un paciente pueda recurrir o presentar nuevamente crisis. Vamos a ver cuál es el proceso diagnóstico. Vamos a hablar un poco de tratamiento y criterios de hospitalización. Bueno, hablar de epilepsia es hablar de unas de las patologías más antiguas de nuestra era. Tenemos descripciones desde antes de Cristo, sin embargo, bueno, a pesar de el tiempo del que se ha hablado de esta patología, pues no es del todo conocida. Actualmente todavía tenemos muchas dudas sobre cuál es la fisiopatología, cuál es el tratamiento, y actualmente en nuestra sociedad, México no es la excepción, tenemos pacientes pediátricos, pacientes adultos, que todavía son sometidos a una estigmatización y una discriminación, a veces, obviamente, por el desconocimiento de la patología y por diversas circunstancias socioculturales. Uno pensaría que en los pacientes adultos son con los que más tenemos estos problemas. Sin embargo, en nuestra población pediátrica tenemos pacientes que acuden al nivel preescolar, que acuden a la escuela, donde a veces son condicionados para poder ingresar. Obviamente derivado del desconocimiento de la patología, del miedo de las maestras, y a veces es un poco difícil integrarlos. A nivel general se dice que el 5% de la población presentará en su vida por lo menos una crisis epiléptica no asociada a fiebre o, lo que es lo mismo, no provocada. Es decir, pacientes que de la nada tienen un evento, y por eso es muy importante conocer qué tenemos que hacer. De estos eventos que se presentan en general, por lo menos la mitad se presentan en la edad pediátrica. Y de estos pacientes del total, por lo menos la mitad solo va a presentar un evento y no va a desarrollar epilepsia. Por eso es muy importante hacer el abordaje, porque del lado contrario, cuando desarrollan epilepsia, pues es muy importante hacer diagnósticos tempranos para hacer un adecuado tratamiento. A nivel mundial, la prevalencia de la epilepsia anda más o menos por el 1%. Sin embargo, en México, como sabemos, somos un país subdesarrollado y anda más o menos de 1.5 a 2, aunque esto es un poco variable. Como todos sabemos, la patología tiene dos picos. Obviamente se presenta en cerebros más vulnerables. En la edad pediátrica, como vemos en esta curva, son varios estudios. El más significativo es el de Rochester. Y vemos aquí por lo menos más de la mitad se presentan en la primera década de la vida. Y en las dos últimas décadas de la vida tenemos el pico de incidencia más alto. Entonces esos son los picos a lo largo de la vida. Bueno, como les comentaba, es muy importante familiarizarnos con los conceptos que tenemos, ¿sí? Estos no han cambiado, sin embargo, a veces los usamos de manera indistinta y eso a veces nos lleva a confusión entre médicos, entre pacientes, y eso obviamente para poder hacer diagnósticos adecuados tenemos que manejar el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué es una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica es la manifestación clínica o paraclínica resultado de una actividad neuronal anormal, sincrónica y excesiva de un grupo de neuronas cerebrales. Es decir, cada que tenemos un evento, un fenómeno anormal, tanto motor como no motor, para nosotros considerarlo como crisis epiléptica, tenemos que estar conscientes que es una descarga desde el sistema nervioso central. Antes estábamos acostumbrados a pensar que una descarga
siempre se originaba en la corteza cerebral, o sea, en la parte más externa. Actualmente sabemos que esto es a través de redes neuronales y se puede generar en los ganglios basales, se puede generar en el tallo cerebral o en estructuras subcorticales, entonces no siempre es corteza cerebral, de tal forma que con que sea sistema nervioso central es una crisis epiléptica. Entonces lo que sigue es que si pensamos que es una crisis epiléptica es ver si esa crisis epiléptica tiene un componente motor o no motor, o sea, un fenómeno motor o no motor, lo que antes llamábamos convulsiva o no convulsiva. Eso es muy importante porque, vamos a ver más adelante, las crisis epilépticas no siempre tienen un componente motor. Si nos acordamos un poquito de la estructura somatotrópica, es decir, la representación esquemática dentro del cerebro, tenemos una localización topográfica, tanto motora como sensitiva. Recuerden ustedes que la cisura central divide el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. En la cisura precentral tenemos el homúnculo motor y como ustedes ven es una estructura que es asimétrica, tenemos un gran componente de la cara y de las manos. Es un poco diferente el homúnculo sensitivo, sin embargo es similar, no hay tantos cambios, porque de esto depende cuando tenemos una crisis epiléptica, es decir, una zona irritativa dentro del cerebro, pues depende en qué parte o en qué zona vamos a tener esta manifestación. Por ejemplo, en eventos motores, en el lóbulo frontal, movimientos de mano, versión cefálica, alguna mueca, ¿sí? Entonces tenemos fenómenos motores cuando se localiza en el homúnculo motor o en el lóbulo frontal. Sin embargo, si tenemos o tuviéramos una descarga o una actividad epiléptica o un foco epiléptico en la corteza o en el homúnculo sensitivo, podemos tener alteraciones sensitivas, pero obviamente no es exclusivo, tenemos también alteraciones visuales. Cuando tenemos alteración del lóbulo temporal, tenemos alteraciones auditivas, tenemos alteraciones autonómicas. Entonces, como ustedes ven, clínicamente esto es muy importante porque nos permite localizar clínicamente dónde está la lesión y para fines de abordaje o para fines diagnósticos, nosotros cuando queremos corroborar un diagnóstico, pues vamos y pedimos o solicitamos el estudio muy localizado. Ahora, ¿por qué les decía que lo más adecuado es llamarle crisis epiléptica? Eso hace referencia exclusivamente a una descarga que se genera dentro del sistema nervioso central. Por lo tanto, no es adecuado decirle crisis convulsiva desde el punto de vista médico-neurológico. Crisis convulsiva se refiere nada más al fenómeno motor, es decir, es cualquier movimiento producto de una contracción voluntaria o involuntaria de las extremidades y que se puede deber a diversos mecanismos. Es decir, tenemos muchos movimientos, tanto en extremidades como en el tronco axial. Sin embargo, no todas tienen un origen cortical o de tallo cerebral o de ganglios basales. Entonces, eso se llama crisis convulsiva. Por eso es muy importante quedarnos con estos conceptos. No todo fenómeno motor o alteración motora es una crisis epiléptica, porque puede ser un trastorno paroxístico no epiléptico, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero dependiendo de la edad, tenemos diversos mecanismos de alteraciones motoras. Y al revés, no todas las crisis epilépticas tienen fenómeno motor o se componen de fenómeno motor. Por ejemplo, las crisis epilépticas de ausencia, esas no tienen fenómeno motor. Entonces, es muy importante diferenciar una crisis epiléptica de una crisis convulsiva, ¿sí? Entonces, lo adecuado sería decir crisis convulsiva, aunque es cierto a veces de manera indistinta en diferentes países, incluso en México, en médicos, hasta en neurólogos, se usa a veces crisis convulsiva de manera indistinta. Bueno, una vez que tenemos crisis epilépticas, tenemos que revisar y ver cuál es el concepto de definición de una epilepsia. Tenemos dos definiciones importantes. La definición clásica se hizo en el 73, se hizo entre la OMS y la ILAE. La ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia y es quien se encarga de revisar todos estos términos y actualizar todo lo que hay en relación a la epilepsia. Bueno, la definición clásica dice que es un trastorno crónico de crisis epilépticas recurrentes que tiene una manifestación clínica muy diversa, muy variada, de etiología diversa, que tiene
alteraciones paraclínicas en el electroencefalograma y que se presenta de manera no provocada, es decir, que no hay ningún evento agudo que lo esté ocasionando. Entonces, si vemos aquí, el requisito es que presente 2 o más crisis epilépticas para considerarlo epilepsia. Sin embargo, esto a través del tiempo se fue actualizando. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes claramente tenían una alteración neurológica y seguramente iban a volver a convulsionar. Entonces, lo que hacía es retrasar el diagnóstico y por ende el tratamiento. De tal forma que en el 2005 la ILAE actualizó el concepto y la dejó como una alteración cerebral caracterizada por la predisposición permanente de presentar crisis. Y como un paciente que tiene una predisposición permanente de presentar crisis, pues es un paciente que tiene un cerebro que no está sano. Entonces tiene varias alteraciones y con un solo evento que presente, siempre y cuando sea de manera no provocada, se considera epilepsia, ¿sí? Es decir, son pacientes que pueden tener una lesión previa, una lesión fija, lo que llamamos nosotros una encefalopatía no progresiva, y ese paciente con un evento que presente, si un paciente tiene retraso psicomotor, si tuvo un traumatismo, una neuroinfección y en el momento agudo nunca tuvo una crisis epiléptica, pero queda con una secuela y tiene un evento al año, a los 2 años, pues ese paciente con un evento que presente ya lo podemos dejar como epiléptico. Entonces, en resumen, de manera práctica, cuando decimos que un paciente tiene epilepsia, tomando en cuenta la primera definición es cuando presente por lo menos 2 crisis de manera no provocada y que éstas estén separadas por lo menos entre 24 horas, ¿sí? Entonces, con eso un paciente es epiléptico. O que un paciente presenta un solo evento de manera no provocado, pero tenga riesgo de recurrencia, es decir, el paciente tenga un cerebro lesionado. Entonces, este paciente que tenga riesgo de recurrencia, con un solo evento podemos decir que tiene epilepsia. O la tercera posibilidad es que el paciente debute con un síndrome epiléptico. Es decir, cuando nosotros diagnosticamos epilepsia, la dejamos como epilepsia focal o generalizada, de ahí le ponemos apellidos si es secundaria o sintomática o si es genética. Sin embargo, cuando los pacientes cumplen algunos criterios clínicos, criterios de edad, criterios neurofisiológicos, los podemos englobar dentro de síndromes. Por ejemplo, no sé, síndrome de West, por ejemplo, es un paciente que tiene retraso psicomotor, que tiene un electro muy característico, que tiene unas crisis epilépticas muy características, entonces se engloba en un síndrome. Entonces puede ser que el paciente debute como un síndrome epiléptico, pues es un paciente que tiene epilepsia. Hay otro concepto muy importante que se llama crisis epiléptica única. En el contexto de un paciente que presenta una crisis epiléptica de manera no provocada, quiere decir que un paciente puede presentar uno o varios eventos en 24 horas. Ese paciente, si ya no vuelve a tener eventos, se llama crisis epiléptica única. Obviamente no es lo mismo que un paciente presente un evento o 3 eventos, ¿verdad? Pero para fines de concepto se llama crisis epiléptica única. Bueno, ¿por qué se presentan las crisis? Es algo muy básico. Sabemos que todo depende de un equilibrio iónico. Sabemos que una neurona, fisiológicamente, para que funcione, se tiene que mantener hiperexcitable y para esto tiene que tener una diferencia de potencial, que es a través de los iones que se mueven a través de canales iónicos. Y esos canales iónicos pues, se abren por el potencial de acción, que son ionotrópicos, o por neurotransmisores. Estos neurotransmisores a veces también tienen algunos neuromoduladores. Y como sabemos, para que se pueda presentar el estímulo eléctrico, pues esta neurona tiene que estar lista y para estar lista tiene que estar hiperexcitable, tiene que haber una diferencia de potencial. Entonces, una neurona pues nunca está en reposo, siempre está con un potencial de acción cambiante. Y para mantener este potencial de acción o este equilibrio iónico, pues tenemos a la bomba de sodio-potasio, que sabemos que es el primer mecanismo que se altera cuando hay un daño cerebral. La primera disfunción que aparece en cualquier lesión cerebral, por la causa que sea aguda o crónica, es cuando empieza a alterar la bomba de sodio-potasio, es decir, cuando la neurona pierde función fisiológica. Entonces, dentro del cerebro tenemos neuronas, patrones excitatorios inhibitorios. El excitatorio por excelencia es el ácido glutámico, es el sistema glutamérgico, y el inhibitorio es el
GABAérgico, pero obviamente no es el único, tenemos varios neurotransmisores que hacen la función. Incluso dentro del mismo cerebro tenemos sustancias que son la misma sustancia, pero en algunas áreas funcionan como inhibitorias y en algunas otras como excitatorias. Bueno, este esquema muy simplificado hace referencia a cómo funciona nuestro sistema en condiciones normales. Tenemos una neurona excitatoria con el sistema glutamatergico y una inhibitoria. En condiciones normales, cuando llega el potencial de acción y libera el ácido glutámico, bueno, ese neurotransmisor, en la neurona postsináptica tenemos varios receptores. El principal receptor del ácido glutámico es el NMDA, que es N-metildeaspartato, y el ampacainato. Lo que hacen estos receptores es abrir los canales iónicos. Por eso esto es muy importante, aunque sea muy básico, porque hemos escuchado tantas patologías. Cuando un paciente desarrolla alteraciones y desarrolla epilepsia, ya sea, puede ser de manera genética o puede ser por daño secundario. Es decir, lo más frecuente es que tengamos lesiones en los canales iónicos. Acordémonos que los canales iónicos son estructuras tridimensionales de proteínas que a su vez están compuestas por varias subunidades. Y eso es algo obviamente funcional, que realmente no tenemos alteración macroscópica, pero con una subunidad que falle o que falte o que no funcione bien, es suficiente para hacer funcional mal la neurona y ahí puede empezar la epileptogénesis, o sea, la neurona cuando empieza a disfuncionar. Y puede ser, como les decía, de manera genética o de manera secundaria a un daño. Cuando esto, bueno, obviamente tenemos el sistema excitatorio y el sistema inhibitorio. El sistema inhibitorio funciona, como sabemos, con el GABA, que tiene receptores y canales iónicos para el cloro, pero tenemos también subunidades, GABA A y GABA B, que eso es para el cloro, y el GABA B es para el potasio. Y obviamente en ambos sistemas participa el calcio. Cuando esto tiene un desbalance, pues es cuando aparece la epilepsia. Pero eso es muy importante porque la mayoría de los medicamentos funcionan aquí. Como ustedes recuerdan, por ejemplo, es muy frecuente que la mayoría comparten o pueden compartir varios mecanismos de acción. Pero, por ejemplo, los más conocidos como la fenitoína, la carbamazepina, la oxcarba, la lamotrigina, el topiramato, tienen acción bloqueando los canales de sodio, pero obviamente no es el único. Tenemos también como el levetiracetam, que es uno de los más nuevos, que funciona a través de inhibir la liberación de neurotransmisores. Tenemos los GABAs que funcionan, las benzodiazepinas que funcionan en el GABA, y así N cantidad de medicamentos que algunos comparten. Entonces, conociendo esto, pues sabemos de dónde funcionan. Por eso es muy importante saber o entender cómo funcionan, porque cuando tenemos epilepsias de difícil control o tenemos que elegir algún medicamento o tenemos que agregar medicamento, lo ideal es no elegir un medicamento que tenga el mismo mecanismo de acción. Por ejemplo, no podemos usar carbamazepina con fenitoína, por un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos funcionan aquí, entonces tenemos que ir buscando, pero bueno, no es el único criterio para elegir un medicamento. Bueno, el contexto de la plática es, ¿qué vamos a hacer cuando nos llega un paciente con un movimiento anormal? Lo primero que tenemos que ver es si ese paciente presentó o tiene semiología de una crisis epiléptica o tiene un trastorno paroxístico no epiléptico, o sea, cualquier fenómeno motor que no tiene una descarga cerebral. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y esto lo podemos ver en el consultorio, lo podemos ver en urgencias, lo podemos ver en cualquier lado. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tenemos que hacer obviamente una buena semiología, como todo en medicina. Tenemos que apoyarnos de una buena clínica. Entonces, nuestra primera pregunta, ¿presentó una crisis epiléptica? Es lo primero que vamos a saber. ¿Cómo vamos a llegar con esto? Entonces, es muy frecuente que un paciente que presenta un fenómeno anormal, a veces no está en casa, puede estar en la calle, puede estar en la escuela. El contexto de esto es que es un paciente que presenta un evento sin causa aparente, o sea, de manera no provocada. Un paciente que estaba en la escuela, que estaba haciendo deporte y perdió el conocimiento y tuvo un evento anormal. Lo primero que tenemos que ver es quién nos da la información. Es muy frecuente que una crisis epiléptica, como es un fenómeno abrupto de inicio, casi siempre muy estresante para los pacientes o para los familiares,
es paroxístico, entonces hay mucho estrés dentro del evento y a veces eso hace que no nos den una información objetiva. Casi siempre nos dice el familiar o la persona que lo acompaña, es información recopilada de terceras personas. Entonces, lo primero es ver quién nos da la información para ver qué tan objetiva es la información. Siempre es muy importante ver qué factores desencadenantes hubo. Es decir, qué estaba haciendo el paciente, estaba dormido, estaba despierto, se golpeó, se cayó, estuvo haciendo ejercicios extenuantes. Para nosotros, desde el punto de vista clínico, es muy importante el modo de inicio. El modo de inicio, de entrada, nos va a localizar topográficamente la lesión. Es decir, no siempre, aunque tengan componente motor, empiezan con un movimiento clónico o movimiento tónico. A veces los pacientes tienen detención del comportamiento, tienen mirada fija, tienen descarga adrenérgica como sensación de dolor en epigastrio, tienen sudoración, tienen taquicardia, sensación de miedo, dolor de cabeza. Eso es muy importante. A veces, obviamente, en el primer evento no es tan fácil de recopilar, pero conforme van presentando o van evolucionando, ya se entrena al paciente para que nos dé esa información. Entonces, el modo de inicio es muy importante porque tenemos que ver a veces que hay o no hay aura. La hora del día, hay epilepsias que se presentan más frecuentemente en el primer estadio de sueño. El aura, lo que les decía, a veces fenómenos autonómicos son los que preceden a la crisis, y eso es muy importante porque nos localiza la lesión, y cuando pedimos estudios muy especializados y específicos, vamos y pedimos la lesión del área que estamos buscando. La descripción clínica es muy importante porque hay pacientes que empiezan de manera focal y después se generalizan. Entonces, a veces tenemos una cosa que se llama marcha jacksoniana, quiere decir que el paciente inicia con un evento motor en la extremidad, sigue con la cara y después se generaliza. Eso es muy importante porque vamos siguiendo precisamente cómo va avanzando el evento a través de la corteza cerebral y nos va guiando a través del músculo motor. La duración de la crisis es muy importante también porque en condiciones normales, un evento de crisis epiléptica dura en promedio de 1 a 2 minutos, eso es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preguntamos cuánto duró el evento, casi siempre nos dicen 15, 20 minutos o muchísimo tiempo. Eso es un poco difícil desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una crisis epiléptica, pues es un fenómeno que casi siempre se autolimita. ¿Por qué? Porque se acaba la glucosa y el paciente se queda inmóvil. Entonces, lo que casi siempre pasa es que nos están describiendo el fenómeno posictal o la recuperación. Por eso es muy importante en un servicio de urgencias, cuando tengamos una crisis epiléptica y nos dicen que el paciente tuvo una crisis o convulsionó, como nos dicen, 15, 20 minutos, es un poco difícil porque estaríamos hablando de un estado epiléptico. Entonces, podemos decirle, a ver, lo que realmente duró el evento de que se desconectó, de que dejó de moverse, de que se quedó inmóvil, se puso moradito, tuvo movimientos y después ya se empezó a recuperar, o sea, estaba como adormilado, cansado. Entonces ahí es cuando se queda dormido, vienen urgencias y todo el trayecto se cuenta a veces como crisis epiléptica porque no respondía, pero en realidad es el evento posictal. La crisis como tal dura muy poquito, eso es lo más frecuente. Siempre lo más frecuente es cuando tengamos una crisis epiléptica real, sobre todo en las crisis generalizadas, siempre tenemos posictales. De tal forma que cuando tenemos un evento o un trastorno paroxístico no epiléptico, por mucho que dure, eso sí duran más, 5, 10, 15 minutos, o sea, una crisis conversiva, por ejemplo, en el momento que se detiene, a los 5 minutos la paciente ya está normal, está como si nada, está recuperada. Entonces, eso sirve para hacer una diferencia clínica de lo que estamos viendo. Bueno, una vez que tenemos las crisis, tenemos que clasificarlas. Esta clasificación es una clasificación muy práctica, antigua, pero se sigue usando o es la base para las nuevas clasificaciones. Miren, en el 81 se hizo esta clasificación donde dividíamos o se dividían las crisis en parciales y generalizadas. Y las parciales, ahí las subdividíamos en motoras, sensitivas, autonómicas, psíquicas, obviamente dependiendo de dónde está el foco. Tenemos crisis parciales complejas, que se refería cuando una crisis era focal y se pasaba al otro hemisferio, entonces se alteraba la conciencia y eso se llamaba crisis parciales complejas, o una crisis parcial que se generalizaba o secundariamente generalizada.
Ahorita vamos a ver que esto ya no se usa, pero bueno, es muy importante porque así las entendemos, parciales y generalizadas, y las generalizadas ya sabemos, de ausencia, tónico-clónicas, tónicas, atónicas, mioclónicas, y tenemos otro grupo donde estaban las crisis neonatales, los espasmos infantiles, y en el cuarto grupo teníamos los espasmos, el estatus epiléptico. Pero se vio que esto no era suficiente, entonces se hizo otra clasificación en el 89 para meter ahí a los síndromes epilépticos. Todos los pacientes que cumplían con características clínicas de edad, de etiología, estudios paraclínicos para decir que es un síndrome o síndrome epiléptico, se hizo una clasificación y se toma en cuenta, por ejemplo, si era parcial o generalizada. Si tenía una etiología estructural metabólica, es decir, si era sintomática o secundaria a algo, si era genética. En neurología lo genético se llama idiopático por alguna razón, entonces se llaman epilepsias idiopáticas. Y cuando eran crisis que no teníamos un diagnóstico específico, es decir, no podíamos meterlas en genéticas o secundarias, se dejaban como criptogénicas. Entonces, por ejemplo, si teníamos un síndrome de Lennox-Gastaut, tenemos que decir que si tenía crisis parciales o generalizadas. Si era un Lennox-Gastaut sintomático o secundario a algo, o si era idiopático. Sabemos que los síndromes epilépticos, la mayoría son edad dependientes. Por ejemplo, tenemos síndrome de West, que es en la edad de lactante a preescolar, tenemos síndrome de Lennox, que es en preescolar, entonces pues difícilmente vamos a ver un síndrome de West a los 15 años, entonces a eso se refiere la edad dependiente. Actualmente, a partir de 2017, esto se modificó y actualmente ya está en desuso, o ya no debemos de usar el parcial simple, el parcial complejo, psíquica, discognitiva y la secundariamente generalizada. Esto es relativamente nuevo, entonces ahora la clasificación es la siguiente. Lo primero que tenemos que ver es el mismo patrón, pero ahora por alguna razón se llama focal y generalizada. Y tenemos un tercer grupo que es de inicio desconocido. Es decir, si tenemos semiología o no tenemos testigo confiable y no podemos definir el momento, la podemos dejar de inicio desconocido. Es algo así como en investigación, en lo que vemos exactamente dónde está el foco, ¿no? Entonces, focal, generalizada o desconocida. Cuando son focales, lo que sigue es describir si el paciente tuvo conservación de la conciencia o tuvo una conciencia alterada, lo que le llamamos parcial simple y parcial compleja. Ahora se llama focal con conciencia preservada o focal con conciencia alterada, ¿sí? Lo tercero que tenemos que hacer es si esta crisis focal, independientemente que tenga o no alteración de la conciencia, es si tiene componente motor o no motor, lo que antes se le ponía como convulsivo o no convulsivo, ¿sí? Y lo que antes se llamaba parcial secundariamente generalizada, ahora se llama focal que evoluciona a bilateral tónico-clónica. Es decir, la mayoría de las crisis que son parciales o que eran parciales secundariamente generalizadas, ahora se vio, bueno, que todas eran tónico-clónicas, entonces se les dejó como focal que evoluciona a tónico-clónica. Entonces, cuando tenemos una focal, esas son las posibilidades. Primero es ver si tiene o no alteración de la conciencia, después si tiene componente motor y después si esa se generalizó. Las generalizadas son más fáciles, nada más tenemos que ver si son motoras o no motoras. Tenemos unas de inicio desconocido y otras no clasificadas, que sería básicamente lo mismo, y aquí tenemos que ver si son motoras o no motoras. Entonces, básicamente, para fines prácticos son focales y generalizadas, y cuando no sabemos, le dejamos desconocido, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son? Esas es lo mismo, pero ¿cuáles son las de inicio motor? Cualquier automatismo que tenga el paciente, como pedaleo, chupeteo, ¿sí? Crisis tónicas, crisis clónicas, crisis hipercinéticas o las que antes eran hipermotoras. Y actualmente se ha visto que las crisis atónicas, los espasmos infantiles y las mioclónicas también pueden ser parciales. Lo que antes estábamos acostumbrados a clasificar de entrada como generalizadas, un espasmo infantil, por ejemplo, de un síndrome de West, una mioclonía, que son movimientos más amplios, ahora sabemos que también pueden tener un inicio focal, entonces esto es compartido.
Y las de inicio no motor pueden ser autonómicas, los que les decía, cuando tenemos una descarga a nivel del lóbulo temporal, cuando tenemos descarga adrenérgica, sensación de miedo, sudoración, dolor en epigastrio, bueno, podemos tener ahí una descarga autonómica. Podemos tener pacientes que solamente tienen detención del comportamiento, cognitivas, emocionales y sensoriales. Obviamente esto depende de dónde es el foco y esta es la misma. Entonces, aquí en las generalizadas son las mismas y aquí otra de las importantes es cuando es no motora, la patognomónica obviamente es la de ausencia y aquí tenemos dos tipos, una que es la ausencia típica y la ausencia atípica, que clínicamente tienen diferencias y también en neurofisiología, cuando vemos el electroencefalograma tienen unas características muy específicas. Por ejemplo, la epilepsia generalizada no motora con crisis de ausencia típica casi siempre hace referencia a una epilepsia genética. Son pacientes generalmente previamente sanos, en etapa escolar, que empiezan con crisis de ausencia, tienen muchos eventos al día y generalmente se conserva muy bien su coeficiente intelectual, o sea, no se altera para nada el conocimiento a menos que no reciba tratamiento. Al revés, las crisis de ausencia atípica casi siempre forman parte de síndromes, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dus, tienen ausencias atípicas que son más largas, inicio más insidioso y el electroencefalograma es diferente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las crisis focales? Las crisis focales pueden originarse y limitarse a redes neuronales de un solo hemisferio, ¿sí? Pero, como decíamos, cuando evolucionan a tónico-clónico generalizada, quiere decir que estas pueden ampliarse y propagarse a través de redes neuronales. Sabemos, obviamente, que una crisis epiléptica involucra gran cantidad de neuronas, pero esas neuronas básicamente son redes neuronales que pueden ir de hemisferio a hemisferio, pueden ser interhemisféricas. Entonces, puede quedarse aquí la crisis o puede evolucionar a generalizarse. Y las generalizadas de inicio se originan en algún punto del cerebro central y se propagan muy rápidamente. Obviamente se propagan en milisegundos que no podemos saber o medir. Aunque sea parcial, se presentan de manera clínicamente generalizada. Es muy difícil decir, o se inician al mismo tiempo en diferentes focos. Como dijimos, no toda la corteza cerebral convulsiona o descarga, son zonas específicas de la corteza donde participan tanto la corteza, estructuras subcorticales, los ganglios basales, incluso el tallo cerebral. Entonces, antes pensábamos o se decía que crisis epilépticas era nada más corteza cerebral. Actualmente no, son grandes redes neuronales que involucran, por eso se altera el conocimiento. Bueno, entonces lo primero es clasificar la crisis, que ya vimos cómo se clasifica. Lo que sigue es ver, dependiendo de los conceptos que vimos, si ese paciente tiene epilepsia, porque el tipo de crisis nos va a dar el tipo de epilepsia. Es decir, lo más frecuente es que si el paciente tiene exclusivamente unas crisis focales, pues vamos a decir que la epilepsia es focal, ¿no? Obviamente puede ser combinada o desconocida. Generalmente cuando tenemos crisis epilépticas generalizadas, por ejemplo de ausencia, pues tenemos crisis generalizadas. Pero tenemos que ponerle apellido, independientemente de que una epilepsia sea focal, generalizada, combinada o desconocida, desde el punto de vista etiológico la tenemos que clasificar. Entonces tenemos que decir, por ejemplo, es una epilepsia focal, secundaria, ¿qué quiere decir? Que tiene una alteración estructural o metabólica. Secundaria o sintomática, que a veces así le llamamos. Entonces, eso quiere decir que hay una alteración conocida que le está provocando la epilepsia, un daño cerebral, ¿sí? Entonces, ese es como el nombre completo. O podemos tener crisis focales genéticas, que es poco frecuente. Las crisis genéticas casi siempre son generalizadas y las crisis focales casi siempre son estructurales o metabólicas, o sea, tienen un daño cerebral. Y lo que les decía, cuando ya tomamos o hicimos el abordaje de una crisis epiléptica, de una epilepsia, ya tomamos los estudios paraclínicos y no tenemos una lesión, pero tampoco entra dentro de los criterios genéticos de edad, de neurofisiología, la dejamos como criptogénica o de origen desconocido. Para fines prácticos eso puede cambiar en lo que evoluciona, en lo que encontramos la lesión,
puede ser que ahorita sea criptogénica y en 2 años ya sea asintomática, ¿sí? Dentro de las causas estructurales o metabólicas, obviamente tenemos causas infecciosas, causas autoinmunes, y lo que les decía, si aparte de diagnosticar epilepsia, podemos englobar al paciente en algún síndrome epiléptico, pues lo dejamos ya como síndrome epiléptico. No le vamos a poner epilepsia general, vamos a poner síndrome de Lennox-Gastaut sintomático o síndrome de Lennox-Gastaut genético o criptogénico, ¿sí? La constante de un paciente que tiene epilepsia, pues es un paciente que tiene muchas comorbilidades. Hablando de un paciente pediátrico, lo más frecuente pues son los trastornos de aprendizaje que se presentan en cualquier etapa. Sin embargo, pues no son exclusivos. Tenemos muchos problemas de conducta, tenemos TDA, tenemos oposicionismo, tenemos trastornos disociales, tenemos trastornos específicos de aprendizaje. Entonces, un paciente que tiene o debuta con epilepsia tenemos que estar muy atentos para revisar su neurodesarrollo. Bueno, esos son unos ejemplos de que nos puede dar epilepsia. Obviamente esto es poco frecuente, pero a veces pasa de que son pacientes que pueden iniciar con un trastorno motor a los 8 meses, 10 meses, antes no había antecedentes y empiezan a tener epilepsia y nos encontramos con esto. Esos son trastornos de la migración, esto es una esquizocefalia del labio abierto y a veces no dan tanta alteración al inicio. Cuando empieza la epilepsia, a veces sí es difícil de controlar, igual que trastornos, por ejemplo, aquí tenemos una displasia cortical, es una paquigiria de todo el hemisferio derecho. Tenemos agirias, o sea, no se desarrollan las circunvoluciones. Tenemos hemiatrofias en trastornos autoinmunes. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ven o cómo son las crisis. Esta es una crisis focal con componente motor, donde no hay alteración de la conciencia. En el trazo, la parte de arriba es el hemisferio izquierdo, la parte de abajo es el hemisferio derecho. La que tiene actividad epiléptica es el hemisferio izquierdo, acá arriba. Si ustedes ven, la paciente está consciente, la mano izquierda no se mueve, y cuando se le da una orden, la lleva a cabo perfectamente, pero el movimiento sigue, el movimiento motor. Entonces es una crisis focal con conciencia preservada, ¿sí? Obviamente, esto quiere decir que la actividad anormal puede estar en el lóbulo frontal, en la corteza premotora. Sin embargo, cuando tenemos crisis focales con alteración de la conciencia, podemos ver cómo el paciente lo primero que hace es cómo tener alteración del estado de conciencia, que no es lo mismo. No necesariamente un paciente que tiene alteración o pérdida de la conciencia tiene que perder el conocimiento, es decir, desmayarse o caerse. Hay pacientes que pueden estar despiertos pero inconscientes, que no es lo mismo. Conciencia se refiere a que el paciente tenga pleno conocimiento de él y de lo que tenemos o lo que hay alrededor. Eso es conciencia. Y este paciente, como ustedes ven, pierde la interacción, no se escucha del todo, pero es un paciente que tiene disartria, tiene disfasia y no puede articular adecuadamente. No se ve en el video, pero tenía un movimiento motor de aquí, pero cuando se altera la conciencia quiere decir que la crisis se pasó o se irradió hacia el hemisferio contralateral, no se queda focal. Entonces, alteración de la conciencia quiere decir que involucra los dos hemisferios. Y, por ejemplo, una crisis generalizada con componente no motor es una crisis de ausencia. Como ustedes ven, normalmente son pacientes sanos, es una epilepsia idiopática, es decir, genética, donde tiene unos grafoelementos muy característicos en el electroencefalograma. Esto se llama punta onda lenta de 3 Hz, quiere decir que estos complejos de punta onda lenta duran 3 segundos. Entonces es algo muy fácil de ver en el electro, pero lo clínico, como son crisis muy cortitas, son crisis que duran segundos, 10, 15 segundos, y generalmente son pacientes sanos, a veces nos tardamos en ver a los pacientes o en diagnosticarlos porque no los traen, hasta que el paciente a veces tiene repercusión en el rendimiento académico, entonces ahí es donde a veces tenemos ya. Entonces son pacientes que generalmente responden muy bien al tratamiento, tienen en general buen pronóstico,
y cuando se empiezan a tratar a tiempo, pues normalmente no tienen ninguna repercusión en su coeficiente intelectual. Esto es un síndrome de West. Es muy importante porque a veces se presenta en niños sanos sin ningún antecedente. Sin embargo, estos movimientos que vemos, que se llaman espasmos infantiles, a veces se confunden muy fácilmente con problemas gastrointestinales. Cuando no estamos habituados a verlos, bueno, casi siempre los llevan por pensar que tienen cólicos, que tienen reflujo, que tienen laringoespasmos. Y como son pacientes que generan, hay días que pueden estar asintomáticos hasta que se descontrolan, pueden tener salvas de crisis hasta 10 o 15 eventos en un día, pero el diagnóstico es que si el paciente no tiene antecedentes, pues es un paciente que se empieza a deteriorar en su desarrollo, empieza a presentar retraso psicomotor, tiene un electroencefalograma muy característico que se llama ipsarritmia, es un electro muy característico con ondas grandes de alto voltaje, muy desorganizado, muy inmaduro, que no tiene un buen ritmo de fondo, y es un paciente que generalmente no tiene buen pronóstico. Este es otro síndrome de West, pero por ejemplo, estos movimientos que a veces presentan, a veces son muy sutiles y pueden pasar como normales. Ven este pacientito que se ve aparentemente sano y tiene esos eventos de espasmos en extensión. Entonces son crisis epilépticas en espasmos en extensión que a veces igual pasan desapercibidos y la gente que no está habituada a veces pues no los identificamos. Entonces se presentan en salvas, en un minuto pueden presentar hasta 5 o 6 y así se la pasan a veces muchos días, pero son pacientes que duermen bien, que comen bien, que no les duele otra cosa, entonces a veces no se diagnostican tempranamente. Otro tipo de crisis en un síndrome que se llama síndrome de DUS se llaman crisis atónicas. Estas crisis también son crisis muy cortitas. Son pacientes que generalmente no tienen tantos antecedentes, son sanos, pero ven ustedes cómo son los eventos. De tal forma que a veces se le tiene que poner hasta un casquito para que no se lastimen. Porque eso piensan que a veces de la nada se caen y llegan hasta el piso. Vean. Entonces, esas son que se llaman crisis atónicas. Son crisis que forman parte de un conjunto de síndromes que obviamente estos síndromes se caracterizan por presentar varios tipos de crisis. Este nada más es uno, pero también tienen ausencias, también tienen crisis tónico-clónicas, entonces es muy variado, pero esta es la más característica. Bueno, rápidamente, ¿cómo le vamos a hacer para hacer su abordaje? Tenemos que hacer hincapié, probablemente hacer una historia clínica general, una historia pediátrica, pero hacer hincapié en la historia clínica, por ejemplo, crisis febriles previas del paciente, quiere decir que las crisis febriles, aunque no es epilepsia, a veces tenemos alteraciones ahí de los canales iónicos que hacen que un paciente tenga más riesgo de desarrollar epilepsia, historia clínica de traumatismos, evento vascular cerebral, cáncer, infecciones, problemas del sueño, cambios de conducta. Cuando un paciente empieza a modificarse o alterarse su funcionamiento cerebral, a veces si nos regresamos un poquito a hacer la historia clínica, son pacientes que empiezan a descontrolarse de la conducta, más irritables, más impulsivos, son muy poco tolerantes, tienen muy baja tolerancia a la frustración, que lloran por todo, o empiezan con dolores de cabeza, empiezan con trastornos de sueño, se empiezan a despertar en la noche. Entonces son datos indirectos que a veces los vemos en retrospectiva y si ese paciente presenta una crisis epiléptica, pues con eso podemos ir armando la historia. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar o controlar una crisis epiléptica o una epilepsia cuando ya está diagnosticado? Cualquier factor de estrés. En pediatría obviamente es muy frecuente que la fiebre nos descontrole o nos desencadene una epilepsia. Algunos pacientes que son sensibles a estímulos luminosos, cualquier actividad física extenuante, la privación del sueño. Cuando un paciente no duerme adecuadamente, pues se puede. En los antecedentes, obviamente la consanguinidad, cuando tenemos enfermedades autosómicas recesivas con repercusión neurológica, otra vez crisis febriles en el paciente. En los pacientes pediátricos no es tan frecuente esto de la ocupación de los viajes, pero sí en las zonas rurales, por ejemplo, que tenemos pacientes que ya colaboran en el campo, pacientes que vienen de zonas endémicas,
o actualmente en pacientes adolescentes que ya tienen abuso de sustancias. Entonces, lo primero que tenemos que contestar cuando un familiar nos pregunta si el paciente o su familiar tiene epilepsia, pues, si es un paciente que es su primer evento y no tiene predisposición, se llama crisis única. Ese paciente tiene que recibir un abordaje, es decir, descartar si no hay algo agudo y mandarlo a su casa para iniciar o continuar con el abordaje. Si ese paciente tiene predisposición para volver a convulsionar, pues ese paciente tiene epilepsia. O si es la segunda crisis, ese paciente tiene epilepsia. Se puede morir, generalmente una crisis epiléptica no mata a un paciente, puede pasar algún accidente que se caiga broncoaspide, pero una crisis epiléptica como tal no tiene más riesgo. Si vuelve a ocurrir depende de algunos factores que vamos a ver. Generalmente los primeros 6 meses son los más críticos. El daño cerebral en una crisis es poco probable, lo que más altera es la capacidad cognitiva o la inteligencia o el desarrollo básicamente. Empezar tratamiento pues depende del contexto clínico. Si ya tiene epilepsia, pues ya le puedes empezar si sabes cuál medicamento empezar. Sin embargo, cuando no tiene diagnóstico de epilepsia y un paciente lleva 5 eventos y llega a urgencias, es un paciente que no está bien. En lo que investigamos el evento agudo o si está desencadenando epilepsia, pues podemos empezarlo a impregnar en lo que investigamos, ¿no? Porque si no, ese paciente va a desarrollar un estatus epiléptico o ya está en estado epiléptico. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando un paciente tenga su primer evento y nosotros lo vamos a revisar? El abordaje va a ser, lo primero que tenemos que ver es el contexto agudo. Si esa crisis es una crisis provocada por una alteración, una agresión en el momento. Eso va a depender de la edad, pero vamos a tener varias causas que ahorita vamos a ver. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y el contexto de no provocado quiere decir que el paciente no hay nada en el momento que lo esté descompensando o provocando, pero puede ser que ese paciente tenga una lesión previa, una lesión fija, como una cicatriz neuronal que no ha progresado y ese paciente desarrolló epilepsia. Entonces, la primera posibilidad es provocada, la segunda es no provocada y la tercera es crisis febril. Este es un contexto muy específico, son pacientes sanos que tienen cierta edad y tienen crisis con un foco infeccioso extraneuronal. Cuando un paciente tiene una crisis no provocada, tenemos dos posibilidades. Una es que sea una crisis única y ya no desarrolla epilepsia, y la otra es que sea su primer evento y está empezando con epilepsia. ¿Cuáles son las causas de una crisis no provocada? Depende de la edad, pero en pacientes, por ejemplo, neonatos, tenemos alteraciones metabólicas, hipoglucemias, deshidrataciones, la asfixia, que es la causa en general más frecuente de epilepsia en pediatría, traumatismos, neuroinfecciones, neoplasias, intoxicación por fármacos. Entonces, ese es el abordaje inicial de una crisis en urgencias para descartar lo urgente, lo agudo, y es lo que tenemos que resolver. En ese momento se llaman crisis agudas sintomáticas u ocasionales, es decir, hay una afección directa. Sin embargo, si ese paciente sufre un daño cerebral o queda con una secuela, obviamente esto va a cambiar de nombre y se va a llamar epilepsia y va a seguir convulsionando. En el contexto de lo no provocado, como les decía, se refiere a una lesión previa que se pudo haber hecho y ese paciente puede tener un solo evento o ya desarrollar epilepsia, pero tenemos factores de recurrencia. Quiere decir que depende de algunos factores que vamos a ver para que el paciente vuelva a presentar otro evento. Los más críticos son los primeros 6 meses, pero en general el primer año la recurrencia es 76% y va disminuyendo hasta los 5 años. Después de los 5 años es ya poco probable que un paciente vuelva a tener un evento. Entonces, ¿de qué depende de que recurra? De la edad del paciente. Pacientes menores de 2 años, obviamente que tienen un cerebro inmaduro, es un paciente que puede volver a recurrir. Un paciente que después de revisarlo tiene una exploración neurológica anormal, que tiene un déficit neurológico. Un paciente que tiene daño cerebral o secuelas es un paciente que no lleva un cerebro sano y va a recurrir. Y que el paciente tenga crisis febriles previas. En relación a la causa o a la etiología, obviamente antecedentes heredofamiliares, cuando tenemos familiares, siempre y cuando la crisis sea idiopática o genética, pues tiene riesgo de recurrir, crisis febriles de la familia, y cuando tomamos un estudio y tenemos alteraciones estructurales, como este paciente que tiene atrofia, bueno, pues es un paciente que no tiene un cerebro sano y es un paciente que no está funcionando bien a nivel neurológico, ¿no? Es un paciente que va a recurrir. En relación a la crisis, pues una crisis focal es más frecuente que recurra. Cuando tenemos realmente una crisis de larga duración o estatus epiléptico, o hay pacientes que tenemos identificados factores de recurrencia muy característicos o muy específicos, como la fiebre, como el desvelo. Entonces, cada que tienen una infección, cada que se desvelan,
o algún efecto luminoso, por ejemplo, también es un paciente que va a recurrir. Y en relación al electroencefalograma, si un paciente tiene su primer evento y encontramos ya una actividad normal paroxística dentro del electro, pues es un paciente que no está bien, que va a volver a recurrir. ¿Cómo vamos a completar nuestra exploración? Es muy importante hacer mucho hincapié en el sistema cardiovascular porque, bueno, algunas cardiopatías congénitas que pueden hacer tromboembolismo y pueden tener un daño cerebral. El examen dermatológico, como ustedes saben, hay unos síndromes neurocutáneos que tienen repercusión neurológica, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, hipomelanosis, tienen repercusión neurológica, entonces es muy frecuente que evolutivamente vayan apreciando cosas y desarrollen epilepsia. Por eso es muy importante que cuando revisemos el paciente, revisemos también la piel en el contexto neurológico, independientemente de la exploración que hagan. Déficit focales posictales. Todo paciente que debuta o inicia con crisis epiléptica debe tener una evaluación neuropsicológica porque un paciente que tiene un déficit neurológico pues casi siempre tiene repercusión a nivel cognitivo. En cuanto a laboratorios, esto es un poco, tenemos que adecuar a las características clínicas del paciente o al revés, lo que tengamos en nuestro servicio, pero lo básico para hacer un abordaje, bueno, es descartar procesos infecciosos, anemias, alteraciones de sangrado, alteraciones metabólicas, glucosa, electrolitos deben incluir calcio, fósforo y magnesio, aparte de los habituales, pruebas de función renal y hepática, buscando infecciones, por si empezamos un tratamiento antiepiléptico en relación a procesos infecciosos o inflamatorios autoinmunes, hacer reactantes de fase aguda, no dejar de pensar en tomar la posibilidad de tomar un perfil toxicológico, sobre todo en pacientes adolescentes que actualmente, tanto a nivel público como privado, pues sabemos que tenemos esa posibilidad y hasta no tener el control o el reporte oficial, no podemos descartarlo. El electroencefalograma, pues es un estudio obligado para nuestros pacientes neurológicos. Obviamente no es un estudio de urgencia, se puede programar en las primeras horas o en las primeras 48 horas, dependiendo de la disponibilidad, al igual que los estudios de imagen. Con lo que contemos, obviamente en pacientes neonatales, podemos tener ultrasonidos. Es frecuente que en un hospital de segundo nivel tengamos una tomografía, que no es el estándar de oro, pero sí nos va a descartar varias causas agudas como tumores, como hemorragias, como malformaciones grandes. Y el estándar de oro para el estudio de la epilepsia se llama resonancia magnética, porque aparte de los cortes tan delgados que podemos hacer algunas mediciones de del circuitos neuronales que nos dan indicios del mal funcionamiento cerebral o eventos ictales. Y bueno, a veces tenemos hasta PET o SPET para protocolos más amplios. Una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en mente son las neuroinfecciones en pacientes lactantes que sabemos que no dan tanta información o tanta clínica de alteraciones, que no dan datos de irritación meningia, que se pueden ver bien y estar mal o estar parcialmente tratados o estar con varios antibióticos. Esos pacientes clínicamente a veces no dan un cuadro clínico florido. Entonces tenemos que estar muy al pendiente para valorar, sobre todo en pacientes menores de 6 meses, una punción lumbar o en pacientes inmunocomprometidos, ya sea de manera primaria o secundaria, por patologías de base o porque estén bajo algún tratamiento inmunosupresor. Bueno, lo que tenemos que hacer en urgencias pues, es hacer el manejo básico de nuestro ABC, el abordaje de diagnóstico y tratamiento. Igual algo que tenemos que definir ahí es si el paciente requiere iniciar o no un tratamiento, eso depende de qué diagnósticos tengamos. Pero bueno, como les decía, si un paciente, aunque no tengamos un diagnóstico de epilepsia, pero si es un paciente que lleva varios eventos y que no tenemos duda que son crisis epilépticas, dos o más eventos, pues es un paciente que puede desarrollar un estatus epiléptico, entonces podemos impregnarlo con lo que tengamos. Y tenemos que definir si ese paciente también se va a internar o se va a hospitalizar. ¿Qué pacientes tenemos que ingresar? Una vez que ya el paciente dejó de tener su crisis epiléptica, que ya dejamos que haya pasado el posictal, o sea, que ya se haya recuperado
Si ese paciente al reevaluarlo, al reexplorarlo, tenemos una exploración neurológica normal, es un paciente que se tiene que observar o protocolizar. Pacientes obviamente lactantes que, como les decía, son pacientes que a veces no dan muchos datos, entonces tenemos que estar muy al pendiente y valorar ingresarlos. Una crisis febril compleja, es decir, crisis que se salen de lo habitual, crisis que duran mucho tiempo, aunque sea febril, crisis febril que sea focal, crisis febril que se sale de la edad. Es un paciente que, aunque tenga un foco infeccioso, ya no entra dentro de una crisis febril simple. Pacientes que debutan con estatus epiléptico, pacientes que están focalizados o cualquier patología que no sea neurológica, que tenga disfunción respiratoria, cardiovascular, la que ustedes me digan, y el paciente presenta una crisis epiléptica, es un paciente que no se puede ir a casa. Bueno, cuando tenemos esto en general es desde el punto de vista neurológico, ¿cómo le hacemos para elegir un tratamiento farmacológico? Primero es ver qué tipo de crisis. Tenemos antiepilépticos para crisis parciales y para crisis generalizadas, o hay algunos que sirven para las dos. Entonces, depende del tipo de crisis. En nuestro medio sí es importante el costo. El costo, tenemos antiepilépticos que cuestan 100 pesos los genéricos, otros 300, pero tenemos antiepilépticos hasta de 2,000 pesos. Y en nuestro medio socioeconómico, para una paciente que debuta con esto, a veces es muy difícil y es la primera causa de que un paciente no siga el tratamiento de manera adecuada. Sin embargo, otra cosa muy importante es que hay antiepilépticos que en vez de contener, mejorar o curar una crisis, las potencializan. Es decir, dependiendo del mecanismo de acción. Por ejemplo, en las crisis de ausencia, que es una epilepsia idiopática generalizada, no debemos usar por ningún motivo la fenitoína, o sea, el DFH, la carbamazepina, la lamotrigina, la oxcarbazepina. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar esos eventos. El sexo, en cuanto al género, sabemos que el valproato en pacientes, en niñas, adolescentes que tienen cambios hormonales, pues es más complicado porque le va a dar más efectos adversos. Efectos secundarios, bueno, en general todos los medicamentos tienen algún efecto. Obviamente los de segunda generación tienen mucho menos efectos adversos, sin embargo la eficacia es casi igual, no hay grandes cambios en cuanto a la efectividad de un medicamento en otro en relación a los primeros. Las formulaciones y los usos, obviamente es mucho mejor para un paciente que le des un medicamento que va a tomar de manera crónica por años, 1 o 2 veces al día, que se los des 3 o 4 veces al día. Entonces, es muy importante que si tenemos una opción terapéutica, que actualmente cada vez hay más medicamentos con formulaciones de liberación prolongada, para dárselos o dejárselos 1 o 2 veces por día. Si se puede, eso se debe de hacer para que nos cumplan con el tratamiento. Tenemos N cantidad de medicamentos que han ido saliendo desde el siglo pasado. Si ustedes ven aquí el fenobarbital, que salió en 1914, fue el primer antiepiléptico que se empezó a usar y actualmente todavía lo usamos porque todavía nos sirve. Sí se han descrito, como en todos los medicamentos, algunos riesgos de efectos adversos, pero actualmente por mucho el riesgo-beneficio por mucho es mejor y mayor el beneficio que nos da. Lo único que cambia en los medicamentos de segunda generación es que son un poco más seguros, con menos efectos secundarios, pero la desventaja es que son mucho más caros, 2 o 3 veces más caros. Entonces, es ahí donde tenemos que compensar y ver cómo le vamos a hacer con esos pacientes. Como ustedes ven, tenemos medicamentos que estamos usando desde el siglo pasado, fenitoína, etosuxamida, carbamazepina. Ven ustedes, actualmente en el 2018 todavía lo estamos usando. Pero bueno, obviamente como todo, pues tenemos que estar al pendiente de los efectos adversos, porque son y siguen siendo muy buenos. Entonces se llaman de primera y segunda generación o tradicionales universitarios. Actualmente ya tenemos de tercera generación. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales más importantes? Esto depende de la edad. A veces tenemos pacientes con epilepsia, pero que tienen un gran retraso en su desarrollo psicomotor o desarrollo cognitivo, y tenemos un daño cerebral muy extenso, muy difuso. Entonces, aparte de la corteza cerebral y de las vías neuronales, tenemos daño cerebral a los ganglios basales. Entonces, es muy frecuente que tengamos pacientes con epilepsia
más un trastorno paroxístico no epiléptico como los síndromes extrapiramidales. Entonces se combinan mucho, entonces eso es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el paciente, o podríamos pensar que el paciente está en un estatus epiléptico y en realidad lo que tiene son movimientos extrapiramidales, de temblor, de balismo, hemibalismo, sí, cualquier movimiento extrapiramidal que pueda tener. Un diagnóstico muy frecuente, diferencial para nosotros, son los espasmos del sollozo en pacientes lactantes. Son eventos muy aparatosos también, que ponen al paciente con aumentos de tono, que se quedan sin respirar, que se ponen cianóticos, y a veces es muy aparatoso y es muy difícil para los familiares entender esta parte que no es una crisis epiléptica. Obviamente nuestro primer diagnóstico diferencial es eso, pero aquí la clave está en el modo de inicio. Un paciente con un espasmo del sollozo casi siempre tiene un componente muy conductual, es decir, el paciente estaba llorando y se quedó trabado y se quedó pasmado, o el paciente estaba jugando y le quitaron un juguete y empezó a llorar y se queda trabado, se cayó y nadie lo levantó y se queda trabado. Y así son fenómenos muy específicos que tienen un modo de inicio muy peculiar. Obviamente no tienen posictal y pueden ser muy característicos y pueden presentar varios eventos al día. Como les decía, trastornos gastrointestinales, es muy frecuente también los trastornos del sueño, las parasopnias. En los pacientes adolescentes o preadolescentes, tanto en niños como en mujeres, los síncopes cardiogénicos o neurocardiogénicos. Esto es muy frecuente, pacientes que pierden el conocimiento, y también es muy característico, pacientes que estaban expuestos por largo tiempo al sol, que se pegaron en el codo y les dolió, pacientes que se asustaron o que les sacaron sangre o que ven sangre, se desmayan. Y si hay un fenómeno ahí de hipoperfusión, hipoxia, que a veces tienen un aumento de tono muy, muy ligerito y a veces eso se confunde con epilepsia, pero aquí la clave está en el modo de inicio o en el factor desencadenante, porque también ellos pueden tener algún evento motor, incluso cuando se caen y se pegan también tienen fenómenos de aumento del tono y hiperextensión, pero obviamente no tienen, bueno, se acompaña obviamente de una gran descarga adrenérgica, palidez, náusea, vómito. También pueden perder el control de esfínteres, pero no tienen un fenómeno posictal. Tenemos también muchos problemas actualmente neuropsicológicos, o sea, trastornos conversivos, y a veces eso incluso puede ser hasta más difícil o más complicado manejarlo que una epilepsia. Las epilepsias a veces idiopáticas o generalizadas, obviamente bien diagnosticada y eligiendo un buen medicamento, la controlas, la curas en 3-5 años, pero un problema neuropsicológico que hace conversivo es muy difícil porque hay detrás de todo eso algo que lo está ocasionando, desde problemas de abuso en edades tempranas, desde disfunción familiar, desde bullying en la escuela, entonces eso es más complicado todavía. Bueno, y por último, entonces, todo paciente que ustedes vean que tiene una crisis epiléptica, pues debe tener una valoración neurológica para iniciar su abordaje y tener un adecuado tratamiento. Bueno, pues eso sería todo. Bueno, tenemos algunas preguntas. Ay, algunas son como 20. Dice... Sí. Bueno, una de las preguntas que nos dicen aquí es, ¿los tipos de crisis tienen alguna relación con la edad en la que se presentan? Bueno, tenemos clasificación, como vimos ahí, desde crisis neonatales, después ya focales y generalizadas. En general, los pacientes, por ejemplo, neonatos, tienen unas crisis epilépticas, o crisis neonatales que así se llaman. En general, en realidad es una clasificación aparte, se llaman crisis neonatales. Y como son crisis muy sutiles, ellos no tienen tanto fenómeno motor, considerando que ellos tienen un sistema nervioso central desmielinizado, no está organizado. Entonces, sus movimientos o sus crisis epilépticas pueden consistir nada más en apneas, en desaturaciones, en pausas respiratorias, a veces temblor, a veces espasmos, a veces micronías, pero en general es más difícil documentar clínicamente una crisis neonatal a una crisis de un paciente adulto o grande o en edad escolar, de tal forma que a veces tenemos que apoyarnos en los videoelectroencefalogramas para documentarlas. Entonces, sí depende primero de la madurez del sistema nervioso central,
depende del foco donde esté descargando la neurona, y en base a eso van a ser el tipo de crisis que vamos a tener. ¿Es lo mismo crisis convulsiva febril que epilepsia? Bueno, en realidad, estrictamente hablando, crisis febril o crisis convulsiva febril no es epilepsia. Crisis convulsiva febril es una entidad aparte que se llama crisis convulsiva febril, que tiene un contexto clínico muy específico, característico de pacientes que tienen una edad entre 6 y 5 años, con una edad promedio de año y medio. Son pacientes en general sanos, pero estrictamente hablando desde el punto de vista fisiopatológico no es normal, porque son pacientes que frecuentemente tienen canalopatías, es decir, tienen más posibilidades de desarrollar una epilepsia idiopática o genética. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones en los canales de sodio. Entonces, eso se llama canalopatía, y como vimos, un canal de sodio está conformado por varias subunidades, y a veces con una sola subunidad que se altere o se modifique genéticamente es suficiente para presentar crisis. Y en general, por ejemplo, un paciente que tiene crisis epiléptica tiene 4 veces más de desarrollar epilepsia en relación a un paciente totalmente sano. Entonces es por eso que no todos los niños, aunque tengan esa edad, tengan fiebre, convulsionan. Ya hay un patrón genético ahí que se está manifestando. ¿Cuál es el mejor estudio de imagen para la epilepsia? Bueno, como ya vimos, el protocolo de estudio depende de lo que tengamos, pero el gold estándar para esto se llama resonancia magnética. ¿Por qué? Porque ahí podemos hacer otras mediciones con un software especial que se llama espectroscopía. Entonces, cuando tenemos lesiones muy pequeñas, por ejemplo, en el lóbulo temporal, tenemos una cosa muy frecuente que se llama esclerosis mesial temporal. Entonces, es una zona muy especializada donde, como todo en la vida, lo más especializado pues, es lo más delicado. Entonces, a veces no tenemos tantos factores de riesgo para lesión, pero sin embargo, a veces incluso pueden pasar desapercibidas en el embarazo. Entonces, a veces tenemos que el paciente empieza a desarrollar o a presentar crisis parciales complejas, y el foco está en el lóbulo temporal, específicamente en el hipocampo. Y la forma de documentarlo es con una espectroscopía, que se refiere a hacer algunas mediciones de los metabolitos que se presentan o que se liberan cuando hay daño cerebral. Creatina, el aspartato, colina, entonces hace una relación para ver. Actualmente ya tenemos más metabolitos que podemos medir, y eso nos hace comprobar el evento ictal, o sea, la crisis, ¿sí? Porque a veces puede ser que un electroencefalograma, aunque el paciente tenga epilepsia, puede salir normal. ¿Por qué? Porque depende a veces que el foco está muy profundo y no se capta por el electro, o en ese momento no tuvo actividad epiléptica, o la actividad epiléptica es muy pequeña y no se manifestó. Entonces, un paciente que tiene crisis epiléptica y si tiene un electro normal, no quiere decir que no tenga nada. A veces no lo captamos. Y la forma de, si tenemos la clínica y lo documentamos en una resonancia con una espectroscopía, pues eso es igual a epilepsia. ¿Cuándo iniciar el tratamiento antiepiléptico? Pues lo que ya vimos depende de el diagnóstico que tengamos, ¿no? Si ya diagnosticamos epilepsia, pues en ese momento, si sabemos qué dar, pues lo tenemos que dar, ¿sí? En los niños, los factores más frecuentes que nos desencadenan o nos descontrolan una epilepsia, primero es la fiebre, o sea, las infecciones. Todos los pacientes que tienen infección, pues pueden descompensarse o descontrolarse, ya sea desenmascarar una crisis o descontrolar una epilepsia. Es decir, un paciente, por ejemplo, que a veces lo ingresamos como una crisis febril. El contexto de una crisis febril quiere decir que el electro está normalito, el paciente es sano, va con su buen desarrollo, no tiene nada, ¿no? Y se va a curar con el tiempo porque va a madurar. Sin embargo, si ese paciente tiene una crisis epiléptica con un foco infeccioso que no es neuronal, que no es el sistema nervioso central, pero si le tomas un electro y ya está alterado, ya tiene actividad epiléptica, ese paciente no tiene crisis febril, ese paciente tiene epilepsia. Quiere decir que la fiebre solamente adelantó o desmascaró algo que ya estaba funcionando mal. Entonces se llama epilepsia descompensada por fiebre, ¿sí? En niños que presentan crisis convulsivas desencadenadas por fiebre, necesariamente se cronifican. ¿A qué se debe su cronicidad?
En los pacientes que tienen crisis febriles, como les decía, estrictamente hablando es epilepsia, pero si presentan una crisis convulsiva febril cada vez que se enferman, cada 15 días, cada mes, pues una disfunción a final de cuentas que estrictamente hablando no les va a pasar nada, pero sí hay criterios para empezar un tratamiento. ¿Por qué? Porque es una canalopatía, es una alteración genética ahí de los canales de sodio. Entonces, en esos pacientes, como sí pueden desarrollar crisis febriles complejas, sí pueden desarrollar estatus febril, y si tienen más eventos, con más de 2 o 3 eventos de crisis febriles, tenemos que empezar un tratamiento. Un tratamiento que es corto, generalmente no llevamos un tratamiento largo como una epilepsia de 3 a 5 años, lo damos por 2 años en lo que el paciente madura. En otras sociedades a veces es muy frecuente que les den o les manden diazepam o alguna benzodiazepina para que la usen en casa. Aquí en México la verdad es que sí es un poco riesgoso porque no sabemos manejar las dosis, no estamos preparados para dar una reanimación inicial o una urgencia, entonces en general en México no la damos. Lo que hacemos es, obviamente, controlar la fiebre, el factor desencadenante y dar un tratamiento, puede ser levetiracetam, valproato, pero son tratamientos cortos. ¿Por qué? Porque ese paciente va a seguir teniendo crisis febriles, o sea, cada que se enferme, sobre todo si tiene 1 año o 2 años, es un paciente que le faltan 3 años todavía para que deje de tener crisis febriles. Aunque no sea epilepsia, sí le damos un tratamiento. ¿Qué repercusiones puede tener cuando hay crisis epilépticas? Como les decía, una crisis epiléptica en general, estrictamente hablando, no mata neuronas, es una crisis que sí es cierto que hay un fenómeno de hipoxia, que hay un fenómeno de hipoperfusión, por eso hay cianosis, pero en general no tienen daño cerebral, por lo menos no está documentado. Sí repercute en el neurodesarrollo porque se dejan de hacer las conexiones que están programadas genéticamente y eso repercute obviamente en su rendimiento académico, en su capacidad cognitiva, pero es algo que es crónico y a la larga, sobre todo si no tienen tratamiento. Las personas que toman la temperatura desde temprana edad pueden embarazarse. Bueno, obviamente, si están tomando temperatura, no se pueden. Es el medicamento más dañino que hay. Entonces, hay otras opciones. No es el medicamento ideal para una paciente que esté con una epilepsia activa. O sea, no se puede embarazar con la temperatura. Sí hay opciones, pero no es esta. Pero obviamente si lo tomó de niña y ya está curada y ya tiene 5 años sin tratamiento, no tiene ningún problema, realmente no hay ninguna repercusión. Los medicamentos para tratar epilepsia tienen efectos secundarios, como les decía, en general todos, ¿no? Todos tienen algún efecto. El que más efectos tiene es el DFH. El DFH nosotros desde el punto de vista pediátrico para vía oral no lo usamos en general. Lo usamos en hospital, en infusión IV, porque sí es muy bueno para los estatus, para estabilizar un paciente, para eventos agudos, pero para un tratamiento crónico, para empezar es un medicamento que no se absorbe solamente el 3-5% y lo demás, ¿no? Y lo poco que se absorbe sirve nada más para generar o presentar efectos secundarios de hiperplasia gingival, hirsutismo, hipotrofia cerebelosa, o sea, N cantidad de efectos secundarios a largo plazo. Pero así, por ejemplo, el valproato, que es uno de los mejores, que sirve para casi todo, también tiene algunos efectos, pero ahí sí vemos riesgo-beneficio. Los efectos, pues el sobrepeso, las alergias, problemas con el hígado, las plaquetas. Sin embargo, tenemos o podemos irlos monitoreando y eso hace que podamos usarlo. Pero siempre hay más opciones, incluso el más seguro o el que menos efecto da se llama levetiracetam, que es una de las marcas, bueno, hay 2, 3 marcas, actualmente ya hay muchas, tanto Iviral como IV, pero también tiene algunos efectos. Uno de los efectos, bueno, la irritabilidad, la somnolencia, pero aún así, por ejemplo, ese es de los más seguros que hay, se puede usar para muchos tipos de epilepsia. No sé si tengan alguna otra duda ustedes aquí. Una persona que ha tenido crisis desde los 3 años puede embarazarse. Desde los 3 años puede embarazarse.
Me preguntan si una persona que ha tenido crisis desde los 3 años puede embarazarse. Bueno, si tienen epilepsia activa, sí puede embarazarse, o sea, realmente no es contraindicación estricta, pero sí tiene que tener un tratamiento farmacológico muy específico para tener los menos efectos secundarios y menos riesgos de teratogenicidad, ¿no? Pero sí hay opciones, o sea. Para la hospitalización, ¿debe presentar crisis epilépticas focales o puede tener crisis complejas parciales o de otro tipo? Es uno de los criterios. Un paciente que tiene una crisis epiléptica de inicio focal y claramente focal, es altamente probable que tenga una lesión focal. Entonces, sí es muy importante documentar o valorar hacer el abordaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene algo estructural ahí que le está haciendo una irritación, ¿no? ¿Qué es lo que determina el daño cerebral después de un estatus epiléptico? Bueno, hay varios factores. El principal que es la hipoxia, ¿no? La hipoxia, como todos sabemos, la cascada de la inflamación, como les decía, lo primero que se altera en un sufrimiento neuronal celular es la bomba sodio-potasio. Y ahí empieza toda la disfunción. Si una neurona pierde su capacidad de excitabilidad, pues es una neurona que disfunciona, que altera su funcionamiento y de ahí entonces una neurona que está en hipoxia, como sabemos, pues no dura mucho tiempo. Después de 5 minutos el daño empieza a ser de ahí para adelante y es toda una cascada de inflamación que termina con las neuronas y liberación de neurotransmisores falsos y toda la cascada de inflamación que conocen. Entonces, pues el estatus epiléptico actualmente ya no es el clásico que decíamos que son 30 minutos de crisis. Actualmente un paciente que tiene crisis por más de 5 minutos o 2 crisis seguidas que no recupera el estado de conciencia, es un paciente que está en estado epiléptico y es un paciente que necesita una benzodiazepina de manera inmediata para detener el evento o una impregnación con cualquier medicamento que tengamos intravenoso. Entonces, por eso es muy importante que aunque no tengamos un diagnóstico de si es epilepsia, de cuál es la causa, si el paciente está con crisis epilépticas y tiene riesgo o está desarrollando un estatus epiléptico, lo tenemos que impregnar en lo que lo investigamos, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Sí, en el contexto, si tenemos un diagnóstico, digamos, si no tenemos duda que es febril, o sea, obviamente la historia clínica es muy importante. ¿Por qué? Si un paciente tiene algún antecedente de riesgo, es decir, un embarazo complicado, un parto complicado, algún sufrimiento fetal ahí, y tiene una crisis, vamos a decir, febril, pero se agrega un riesgo más donde podemos tener un daño cerebral mínimo, que no podemos documentar a través de la expresión física con su neurodesarrollo, o sea, se puede ir bien. A ese paciente sí le tomaríamos un electro. Si es un paciente que es meramente febril, sano, sin ningún antecedente, paciente de 10 en neurodesarrollo, y es su primer evento, yo creo que lo podemos dejar en observación. Pero si es crisis febril y ya lleva 2 eventos o 3 eventos, ahí no hay duda, porque lo primero que tenemos que ver es si el electro está normal, pues es crisis febril, y aún así si lleva 2 eventos, se valora, incluso se consensa con los papás para ver si podemos dejar un tratamiento para evitar estos eventos. O al revés, lo que podemos encontrar es que ese paciente tenga un electroencefalograma ya anormal, ya alterado. Ese paciente obviamente no tiene crisis febril, es un paciente que tiene epilepsia y la fiebre solamente está desenmascarando las crisis. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es hacer el historial clínico de qué factores de riesgo tiene y en base a eso decidir. Si es un paciente que está en un primer evento, yo creo que lo dejaríamos en observación sin más cosa, ¿no? ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias. Esto sería todo por el día de hoy.